Ya estamos. Hola. Hola. Ahora, el reto está en que tenemos que entrar las dos en este hueco. Menos mal que confianza. Bueno, vamos a ir esperando que vaya entrando la gente, que les vayan avisando. ¿Has visto con el foco que bien se nos ve? Pues sí, claro, no hace nada de sombra, tío. Y los ojos hace ahí como un efecto bonito. Bueno, toma. Va. Bueno, hoy hemos querido cambiar un poco el formato y en lugar de ser café o té o infusión entre amigos, pues hoy va a ser un vinito. Vinito. A vuestra salud. Y bueno, para los que están viendo la grabación, coger papel y boli. Según va entrando la gente, se van sumando. Y cogiendo papel y boli para ir pintando en automático. Ahora lo volveremos a avisar cuando vaya entrando la gente. Les diremos, coge papel y boli. No lo habíamos pensado hasta ahora, así que bueno. Ay, me hace un poco de vergüenza todo. Pues estamos entre amigas ahora mismo porque no hay nadie, así Así que que genial. esto queda entre tú y yo. Y ahora la gente que va a ir entrando, pues es gente bonita, o sea, es un público amable. Qué bien. Sí, No sí, nos no. criticarán mucho, ¿no? Nah, no mucho, ¿eh? Y si no, no nos enteraremos, ¿no? Tampoco. Sí, porque lo Solo ponen, vendrá. tía, y se queda ahí grabado. Y lo dejan ahí. A ver, Si tú un ponte poquito más cómoda. para ti. Ahí. Así, así. Es que es un reto esto, ¿eh? Hay que ponerse así. Din, din, din. Pero queda bien, ¿eh? Queda bien. Pues sí. Bueno, voy a ir presentando a Esther. Os voy a contar un poquito de ella. Lo primero de todo, mil gracias, Esther, por compartirnos esto. A ti. Va a ser muy beneficioso para todas las personas y bueno, para mí ya lo es, Qué bien. porque compartimos. Así que maravilla, Para mil mí también. gracias. Y bueno, Esther, tras años trabajando como auxiliar de enfermería con pacientes convalecientes y paliativos, de los cuales aprendió mucho sobre la vida y la muerte, decidió vivir entre montañas y dedicar parte de su vida a la creatividad, la naturaleza y a la expresión de su ser interior. Crea arte consciente de modo intuitivo, expresivo y meditativo, sin ningún fin ni conocimientos técnicos, simplemente expresa. Esto le ayuda a liberar emociones bloqueadas. Por ello decide ofrecer su experiencia con el fin de poder ayudar a través del arte a personas que necesitan expresarse de un modo distinto. Para ella la creatividad es la expresión más profunda del interior de cada uno, necesaria para conocerse a uno mismo y mostrarse con honestidad ante el mundo. Así que bueno, te voy a hacer la pregunta estrella. Esther, ¿qué es para ti la salud artística? La salud artística, es verdad que la salud está relacionada para mí como arte y desde los principios que existe el ser humano y sabemos y tenemos conocimiento de pequeñas pruebas, por así decirlo, como la gente de las cavernas, ¿no? Que dibujaba y se expresaba de una manera con la pintura, expresaban, ¿no? Como lo que hacían, ¿no? Cazaban o se hacían las comidas o lo que fuera, ¿no? Ellos se expresaban de esa manera. Aunque el arte abarca como mucha parte de la expresión, que es la pintura, que es como el movimiento, la expresión oral, ¿no? Eso se ha ido como añadiendo luego a lo largo de nuestra existencia humana. Y bueno, como tú has dicho ahí antes, yo conecté con ese lado, que para mí es como un lado más natural del ser humano y que todos tenemos como un poco olvidado, ¿no? Como que nos centramos mucho en el día a día, en hacer nuestro trabajo, en cuidar la familia, en cuidar la casa, y se nos olvida una parte que para mí es esencial y, y,
y bueno, y al final la parte esta esencial es sacar un poco lo que tenemos escondido nuestro de una manera sin juicio, sin mente, ¿no? Y esa mente a veces nos hace como querer definir mucho las cosas y por ejemplo en la pintura nos hace como poco a poco los niños expresan libremente, ¿no? Libres, sin juicios ni nada. Y poco a poco a lo largo de nuestra etapa de infantil y la adolescencia vamos como olvidando esa expresión porque ya en el colegio nos van definiendo, ¿no? Esto es una taza, esto lo tienes que hacer así, esto, la sombra va aquí, va allí, y nos van como un poco definiendo y nos olvidamos un poco o lo ocultamos un poco ese lado de la expresión sin tener que definir nada, ¿no? O sea, bueno, un niño te hace un garabato y sabe perfectamente lo que ha dibujado, ¿no? Pero para él, o sea, tú lo miras y no tiene un sentido físico, digamos, ¿no? O definido. Y bueno, y esa relación para mí es importante porque existen patrones en el inconsciente que tenemos y, y en esos patrones inconscientes, o sea, igual que esta creatividad que hemos ido como ocultando un poco, también se oculta, ¿no? De alguna manera se oculta lo que es una parte de que sale en el inconsciente que es sin juicio, ¿no? Y a través de por ejemplo, la pintura, que ha sido para mí, o el dibujo más bien, es poder sacar es poder conocerte a uno mismo sin poner un filtro, ¿no? Sin querer dibujar, no lo sé, un corazón, pero siento mucho amor y estoy dibujando y no estoy dibujando un corazón, por ejemplo, ¿no? Y la expresión humana de te dibujo un corazón, ¿no? Es como lo más fácil, ¿no? Y está guay también porque así es como muy a nivel de una imagen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero cuando es algo cuando quieres como profundizar un poco en ti, esa expresión es totalmente aleatoria, no, incluso estás dibujando y no tiene nada, ningún sentido, incluso lo estás juzgando diciendo esto qué mierda, qué coño estoy aquí haciendo, esto es una caca, no tiene ningún resultado, ¿no? Pero sí tiene al final o sea, al final de un tiempo, ¿no? Tiene un resultado, o sea, por eso os hemos dicho un poco que cojáis como el papel y poneros como cuando habláis por teléfono, ¿no? Como a dibujar ahí, simplemente escuchar, ir dibujando cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Es como para mí es como el ejemplo más directo que la gente puede entender esto. Y luego ahí cuando tú observas, o a mí por lo menos me ha pasado, ¿no? Como el observar el dibujo y ver cosas en ti que estabas sintiendo, pero que no estabas intentando representar de ninguna manera, sino simplemente está saliendo, ¿no? Desde un llanto hasta una risa, una tristeza, ¿no? Algo que cuando tú miras ese dibujo te está transmitiendo, esa imagen te está transmitiendo una emoción o un sentimiento en la que tal vez en ese momento tú no la has querido expresar, pero sí que la estás reconociendo como parte de ti. Y bueno, y para mí eso, en relación con la salud, es como muy importante porque es abrir la puerta a un mundo, ¿no? Que es la de las percepciones, ¿no? También de uno mismo y, y descubrirte qué cositas hay que a veces las dejamos ahí apartaditas porque no sabemos cómo gestionarlas o no sabemos cómo sacarlas hacia afuera y de repente sin quererlo incluso te salen, ¿no? Y para mí fue importante, sobre todo en un momento de mi vida en el que no lo estaba pasando muy bien y a través del dibujo me funcionó mucho el cambio de energía, cambiaba mucho la energía. Y luego en la representación que hacían los dibujos podía ver mi yo y ahí descubrí que era una esencia del ser humano en la que es una oportunidad para poder ver un poco más allá de lo que estamos mostrando al mundo, ¿no? De nuestras máscaras o ¿no? Que te preguntan, ¿qué tal bien? ¿No? Siempre es la misma respuesta y no, a veces no estás bien, pero no es el momento de expresarlo, ¿no? Pero el poder hacerlo en tu intimidad si quieres, ¿no? Pero el poder hacerlo, eso abre ¿cómo decirlo? Abre o sea, tu entendimiento hacia uno mismo y poder ver cómo esas emociones que están representándose en ese papel, o puede ser una danza, o puede ser un canto, o sea, no hace falta que sea dibujo, ¿no? Pero cada uno sabe lo que más le vibra, ¿no? Y esa relación con lo que es la salud para mí es como muy importante. Y bueno, estudié un poco la arteterapia bueno, el método de arteterapia, digamos, fue un señor que, bueno, estuvo en una guerra, luego cogió tuberculosis, en la Segunda Guerra Mundial fue, y cogió el hombre tuberculosis, y entonces estuvo mucho tiempo en un hospital. Sabéis que los hospitales antes no tenían
o sea, estaba todo abierto, a lo mejor eran 20 personas en una sala con cortinitas y ya. Y este hombre, que era artista, luego estudió más, pero en ese momento se puso a dibujar, a pintar. Y entonces él descubrió es como una especie de meditación, ¿no? Y él descubrió que para él le funcionaba, le aliviaba esas emociones negativas, ¿no? Le cambiaba la energía a un modo un poco más positivo, un poco de alegría, ¿no? Dándole un sentido a lo mejor a la vida, que en esos momentos estás enfermo y no los tienes muchos, ¿no? El sentido de la vida. Y entonces se dedicó a explicárselo a todos sus compañeros, bueno, todos los que estaban allí, claro, lo veían, entonces él animaba a todo el mundo a poder hacerlo. Y bueno, y este fue uno de los motivos, luego hubo mucho movimiento artístico, ¿no? Pero fue uno de los motivos de que se inició la arte terapia. Fue consciente este hombre en ese momento de que realmente es una terapia para el ser humano, es una terapia un poco rara a lo mejor, porque no es una expresión, no es determinar lo que te está pasando con exactitud, ¿no? Es simplemente abrir eso que está como cerradito en la oscuridad de tu corazón o de tus emociones, ¿no? Y dejarlo fluir, sin querer hacerlo bonito, sin querer mostrarlo al mundo y que sea reconocido ante algo, sino simplemente reconocerlo como ante ti. Y ahí es donde yo veo la parte terapéutica, porque tú dentro del área del arte terapia estás viendo esa expresión de algo que quizás en palabras o no sé, de otra forma no tiene ese lugar. Y como hablaba en el anterior directo, ¿no? De qué importancia tiene en darle lugar a cada emoción. Y yo lo que veo en las sesiones, que bueno, el 99% son artistas, la facilidad que tienen para conectar con esa parte. De que a través del arte o a través de diferentes formas de expresión son capaces de hacer consciente lo que tienen inconsciente, con una visualización, con un dibujo, con un baile, y ahí de repente algo que está ahí oculto aparece. Y eso es maravilloso. Es maravilloso, además es que forma parte del ser humano, o sea, son unos inicios de la expresión del ser humano. Entonces es como una raíz que tenemos como un poco olvidada en ese sentido, pero ahí está, o sea, por eso es el inconsciente, ¿no? Y por eso a veces cuesta, porque es verdad que perdemos un poco la creatividad, porque queremos enfocar muchas veces la creatividad a algo productivo. Sí. Y entonces esto es enfocar la creatividad a algo que te puede sanar, o simplemente con verlo, reconocer, te puede ayudar a qué es lo que tienes que tratar, ¿no? Y ahí está la parte, exacto, la parte terapéutica de todo esto, que no es con un fin de nada, sino es un fin de buscar esa creatividad. Muchas veces tenemos esa creatividad súper bloqueada, pero yo no digo que la creatividad se bloquee, porque cada día estamos creando, o sea, cada día hacemos la comida y somos, pues, hay gente que más, menos, pero que somos creativos, nos vestimos y estamos siendo creativos con lo que tengamos, si tenemos más repertorio de ropa o menos, da igual, pero al final estás combinando cosas y estamos siendo creativos, ¿no? En todos los sentidos, o sea, cada vez que nos movemos, que nos expresamos, es algo inconsciente la creatividad realmente. Y al ser esa parte como como muy ancestral del ser humano, de alguna manera lo llevamos de todos en las células, la creatividad. Y la tenemos a veces como estancada por eso, ¿no? Porque no, bueno, vivimos en una sociedad con un ritmo muy acelerado y le damos mucha importancia a esa productividad, a los dineros, a la familia en ese sentido, ¿no? Y es verdad que al final lo que es la expresión mediante el arte es algo que se queda como el niño que quiere ser artista y el padre le dice, tú artista no vas a comer nada, ¿no? Es como que venimos de ese lado, ahora se está abriendo un poco, ¿no? En esta sociedad, pero venimos de eso que no te va a dar de comer. Entonces lo tapamos al final y no nos permitimos ser creativos. Ya, y de hecho el bloquear esa parte creativa, esa parte artística, no dar lugar a esa emocionalidad deriva en un montón de enfermedades al final, porque no te estás permitiendo ser de forma natural tu esencia más profunda, más primitiva, que esto no lo había pensado nunca, pero es verdad, o sea, desde que tenemos historia hay muestras de arte, de alguna manera. Sí, Figuras, dibujos, pinturas rupestres,
Entonces eso Claro. forma parte de nosotros. Todo. Sí. Y forma parte, o sea, es una parte de la inteligencia en realidad. Yo, para mí la creatividad es la parte más inteligente y es la parte que nos ha llevado a la evolución humana. Yo digo evolución humana, yo no digo que, ni que sea buena ni mala, es evolución, ¿no? Pero la creatividad es la que enseñó a los hombres de las cavernas a hacer un hacha, a buscar el fuego, mira, como en esto, con esto se hace fuego, a cocinar, a hacer recipientes de barro, o sea, eso es creatividad, ¿no? O sea, Sí. y al final es la inteligencia, la primera inteligencia del ser humano, diría yo, ¿no? Sí, de hecho ahora me está viniendo así a la cabeza como que en momentos de supervivencia es cuando más se explota esa creatividad, porque en esos momentos el ser humano, o sea, necesitaba cazar para comer, para sobrevivir en su día a día. Y ahí es cuando comienza a inventar cosas. Inventan el fuego, inventan las armas, inventan un montón de cosas. O sea que esa presión de la supervivencia también nos ayuda mucho a la creatividad. Claro, mucho. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos esa presión igual, pero no tenemos esa libertad en la creatividad. Porque hay muchos, ¿no? Hay muchos caminos, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando muy bien, ¿no? De alguna manera es como... que sí, que no... Que buscamos, o sea, buscamos las soluciones fuera antes de dentro, ¿no? Antes, como tú has dicho, no tenían una solución fuera. Y el cerebro funcionaba de, pues mira, busco un palo, esto se puede afilar, con esto, esta piedra corta, voy a ver qué puedo hacer con esta piedra, y pum, y hago una lanza y puedo, y mato animales, ¿no? Y seguramente el primero que lanzó, pues no sabría muy bien matar animales, ¿sabes? No conseguido, comería mucho ese, pero a medida que se va practicando, ¿no? Y a medida que se va creando con esa libertad en la cabeza de que nadie, no tienes que buscar en Google, ¿no? No tienes que buscar en un libro cómo se Ya. hace, pues es así, o sea, y así hemos evolucionado, o sea, lo fuerte es que con esa creatividad hemos evolucionado. Justo me estaba viniendo a la cabeza cuando has dicho de que antes teníamos que buscar las soluciones dentro y no fuera. Yo he pensado en Google enseguida. He dicho, ahora cualquier cosa que ocurre es lo primero, Google. Claro, Y me lo dice Google o YouTube, que tienen tutoriales de de todo, todo. de todo. Y esto, cuando estudié psicología, la filogenia del ser humano, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de toda la historia, pues resulta que a raíz de que se empieza a desarrollar la inteligencia artificial, nuestra inteligencia empieza a estancarse. Con los videojuegos, con Claro. internet, todas estas cosas lo que han hecho ha sido que nos estanquemos. No involucionamos por el momento. Bueno, Por el momento, no lo tengo yo todo de nuestra parte, pero, pero no estamos avanzando tampoco. no avanzamos y sobre todo nos estamos estancando. O sea, Sí, no evolucionamos, pero de alguna manera nos estamos estancando, estamos sufriendo, estamos sacando nuestro lado oscuro al final un sí, poco, ¿no? O queriéndola arreglar además con cosas que no tenemos ni idea, ¿no? De Google, de por qué me siento así. Hay gente que seguro, estoy triste, porque y lo pone ahí, sí. ¿sabes? Como no te van a dar una respuesta, ¿no? Pero es verdad que a través de la creatividad y del arte, yo creo que es algo que te lo va a mostrar, o sea, yo, por ejemplo, tengo momentos de recordar momentos de estar como enfadada y no querer pintar. O sea, ¿no? Cuando estamos más bloqueados, es verdad que nos cuesta mucho recurrir al arte para expandirnos, ¿no? Para abrirnos, ¿no? Pero también se dio el caso de la pandemia, ¿no? Entonces no había mucho que hacer. Y a lo mejor estaba como enfadada y pum, pum, me ponía a hacer garabatos, pero garabatos que rompía el papel, ¿sabes? Era como... Y después de descargar, por así decirlo, de descargar en ese momento, luego, pum, me ponía a pintar algo. Bueno, yo siempre tiendo como a unos ojos, por ejemplo, da igual, ¿no? Pero... Y luego cuando veía el dibujo en sí, era como, wow, qué cabrón que llevabas, ¿eh? Encima, porque es como, yo lo veo, a lo mejor yo te lo enseño a ti y tú verías otra cosa, ¿no? Porque al Claro. final eso es lo bonito también, que uno puede estar expresando algo y que el otro lo recibe de otra manera. Porque al final es libre ese sentir, ¿no? Es algo libre y es bonito también que se pueda como moldear,
¿no? Como el hacer una danza, por ejemplo, y es como yo te enseño una danza, o si me pongo a danzar contigo, cómo nos moldeamos las dos en esa danza. Y es una comunicación, que esto es otra historia, que es como la primera comunicación es a través, o sea, del ser humano es a través del arte. Ya sea dibujar, ya sean soniditos o ya sean gestos, Sí. ¿no? O sea, nosotros, yo a veces lo pienso, esto es como si nos dejaran los ojos y nos taparan la boca, podemos respirar y escuchar. ¿Cómo sería, que a mí a veces lo hago esta pregunta, ¿no? O sea, hago esta pregunta, es como, si yo te tapo los ojos, ¿cuál sería, bueno, a lo mejor no te tengo que tapar los ojos, pero sobre todo el habla, si nos cerramos la boquita, ¿cómo te expresarías tú? ¿No? O sea, ¿cuál es el primer método que tú usarías para poder expresarte ante el mundo, ¿no? A explicar qué has hecho, qué has comido hoy, por ejemplo. Y bueno, yo creo que mucha gente serían gestos, lo primero, o no. O sea, igual nos sorprendíamos, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor pues cogería un papel sin poder escribir con palabras, ¿no? Es como a mí me pasó esto cuando me fui al extranjero. Yo No, también estaba pensando en no eso. no conocía el idioma y era como, y entrabas en un bar y tú decías, sí, yo qué sé, un tea con no sé qué, ¿no? Y no te entendían porque tu inglés era muy malo. Entonces era como, esto, con no sé qué, con no sé cuánto, y al final te entendían, pero te entendían cuando yo por lo menos lo vivía como, cuando realmente quiero comunicarme, ¿no? Es como, o sea, era como, hay una telepatía, eso está claro, pero lo que también la tenemos ahí porque forma parte de la creatividad, para mí la telepatía, pero con 4 gestos la gente te pilla las cosas, ¿no? Si están atentos Sí. también. Hay gente pues que te lo dibuja, pues mira, quiero esto y esto, y hay gente que te lo podría cantar o te lo podría bailar, ¿no? Y eso es como algo para mí como muy, muy, muy del ser humano y muy maravilloso. Yo me estoy Imagina, acordando de cuando estuve viajando por Marruecos, había sitios en los que no hablaban ni inglés ni francés, sobre todo las mujeres. Y además yo no hablo ni bien ni una cosa ni otra. Y ahí me di cuenta que yo no aprendo más idiomas porque tengo un montón de recursos. Claro, y me hacía entender sin hablar. Al final, con gestos, me hacía entender con la expresión. Y cuando he estado en entornos en los que no conocía bien el idioma, el 60% de la conversación la entendía por los gestos. O sea, el 60% de nuestra comunicación es no es verbal. no verbal, muy bien. Y eso se entiende. Y era como, vale, esa palabra no la he pillado, pero ese gesto sí. No estás contenta. Sí, sí, yo he tenido conversaciones Sí. que en plan, no sé si lo que me estás diciendo es lo que estoy entendiendo, pero parece que sí, ¿sabes? Es como yo te contesto con mis gestos o ni un poco así como chapurreado, por así decirlo, pero y conversaciones largas, o sea, yo entender como que la otra persona está explicando que si su madre vivía no sé dónde, que no sé qué, o sea, y me acuerdo sobre todo de una conversación que yo he salido allí diciendo, bueno, no sé, ¿sabes? Pero nos hemos comunicado, ¿sabes? Sí, O sí, sea, hemos sí. pasado un rato y nos hemos comunicado y da igual al final la definición, ¿no? Eso es como lo bonito, es como no hace falta tanta definición cuando hay una expresión mucho más amplia y que cada uno entienda lo que quiera, ¿no? Entender. Y eso es autoconocimiento al final también, ¿no? El ver y qué representa esa imagen que acabas de hacer, o ese baile o lo que sea, ¿no? Como que acabas de hacer para ti. Mm, Y eso es como algo muy simple, puede ser, que en verdad cuesta a veces, porque se queda como, pues no lo sé. O si esto parece un no sé qué o no sé cuánto, pero cuando dices, no, ¿qué es? O sea, toda forma, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un cuadrado que un triángulo que un círculo. Pero si yo preguntara qué emoción te está transmitiendo a ti un triángulo, ¿no? Es como, pues ahí nos podemos como, ahí cuesta, ¿eh? Pensar, es sí. como, porque no tienes que pensar, tienes que sentir el triángulo, ¿no? Ver, visualizar el triángulo y decir, pues es que en este momento, no lo sé, para mí el triángulo me resulta un poco hostil, por ejemplo, amenazante. Cada uno, a mí, por ejemplo, el triángulo puede ser algo que me está indicando como una especie de mirar al cielo, de liberación, puede ser amor, no lo sé. Y cada uno, o sea, con ese simple triángulo puede estar sintiendo unas cosas diferentes y lo que nos está, o sea, al final es un triángulo para todo. Pero ¿qué te está diciendo? ¿Qué representación, o sea, qué energía te está transmitiendo esa forma en concreto? Nunca lo había pensado, o sea, jamás me hubiera parado a pensar en ese tipo de figuras básicas
qué emoción me puede estar produciendo en cada momento. Produciendo, ¿no? Claro, normalmente un círculo es como más fluido, ¿no? Es como algo más... O, por ejemplo, cuando pintamos y pintamos en garabatos, es muy claro el... O a veces yo hago un ejercicio que a veces... Y le cuesta mucho a la gente, es como, haz ondas. Y hay gente que le cuesta mucho hacer como una onda, ¿no? Como tipo serpiente para que me entiendan. O haz una espiral y es como, la hacen, pero a lo mejor es como que me cuesta un poco. O haz como cuadrados, ¿sabes? Los romanos, aquellos, los griegos, ¿no? Los que hacen como los Sí, cuadraditos así. Todo el mundo lo puede hacer porque todo el mundo, hasta ahí llegamos, ¿no? Y sabemos coger un lápiz y un papel y hacerlo. Pero ahí está tu resistencia, cómo lo estás viviendo. Como yo siempre tiendo, por ejemplo, al dibujar, siempre tiendo, pues eso, ¿no? En hacer un ojo o una hoja, para que me entendáis, es como siempre hay una zona curva, pero acaba en pico, por ejemplo, ¿no? O hay veces que me sorprendo a mí misma y hago, pues, espirales solo, o de repente hago una forma extraña, extrañísima, y a veces la miro y es como, vale, ¿qué es lo que me está transmitiendo? O qué necesidad. Hay veces que yo dibujo necesito, o sea, es muy curioso esto, ¿no? Es como necesito hacer una redonda, y otra redonda, y otra redonda, y otra redonda, y otra redonda. Y bueno, es un método, no cambias la energía, pero cuando lo ves es como, vale, ¿por qué necesito yo hacer esas redondas, no? O al revés, o picos, como, ¿por qué necesito, como, hay, hay mucha cosa para descubrirse a sí. uno mismo, ¿no? Porque al final la interpretación la vas a dar tú siempre, porque aquí entra el no juicio y nadie te va a decir, pues qué montaña más bonita o qué sol más feo, ¿sabes? No, va a ser tú de por qué he hecho yo tantas montañas aquí, ¿no? O sea, ¿qué está representando esto para mí? O qué es lo que, por qué he tenido esa necesidad y que a lo mejor no es lo que representa, sino es qué resultado obtengo desde cómo me sentía en un inicio y cómo me siento en un fin haciendo este tipo de simplemente formas. Mm, Y bueno, y eso es divertido, la verdad. Lo podéis hacer. sí, cómo va evolucionando el proceso. Mire, aquí me viene una pregunta, curiosidad, porque, a ver, yo la verdad y la pintura no nos llevamos muy bien, o sea, mi forma de creatividad está en otras cosas, en la pintura no tanto. Y yo recuerdo de pequeña que me ponía a dibujar y no me apetecía nada luego colorear. Y de hecho es que me obligaban a colorear y era, es que no quiero. Mi dibujo es en blanco y negro, ¿por qué no se puede quedar así? Y yo tenía como ese bloqueo, no sé, algo querría decir seguro, pero ¿qué puede pasar ahí en esas situaciones? Yo te doy mi versión. Mi Vale. versión, porque a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa, me cuesta poner color en el dibujo. Luego, por ejemplo, en vestir puedo poner muchos colores, Claro. ¿sabes? Pero en lo que es en el dibujo me cuesta poner color porque para mí es algo tan primitivo en el que simplemente, o sea, por ejemplo, tú estás en la playa y dibujas en la arena, no pones un Sí. color, ¿no? Es una forma. Entonces, está la parte de las formas, que es como una escritura automática, para que me entiendas, ¿no? Es como que al final entras como en un dibujo automático que no filtra la mente, y a la hora de poner color, ya a veces tienes que poner la mente. ¿Sabes? Es como, a ver, ¿qué color voy a poner? O sea, es como un trabajo añadido más. A mí me cuesta, ¿eh? Pero es verdad que cuando lo hago y entro en esa fluidez es muy divertido también. Porque yo llego a tener conversaciones con los colores. O sea, yo llego a decir, el azul. ¿El azul? Mi mente dice, ¿azul vas a poner aquí? ¿Dónde lo vas a poner? Espérate, mira el dibujo, ¿dónde vas a poner el azul? Y tú miras el dibujo y algo te dice aquí. Y es como, aquí vas, o sea, no, hay gente que lo tiene, o sea, hay gente que con los colores lo tiene muy desarrollado, de hecho pintan en colores directamente, ¿no? Sí, Porque sin el negro, sin claro, la su modo imagen. de expresión va a través de una vibración que es el color, ¿no? Que es todo en esta vida es vibración. Y la luz es una vibración, la luz refleja los objetos, ¿no? Y lo que hace es sacar el color de ese objeto. Que una cosa curiosa, creo que esto te lo expliqué un día, pero bueno, A mí sí, te lo pero a voy a ellos no. explicar aquí. Una cosa curiosa, hay dos tipos de vibración, digamos, hay una que... Ah, los tecnicismos no lo sé, la verdad. Pero hay una que es, por ejemplo, las plumas del pavo real es una vibración que sí que tiene, porque yo diría que es como que forma parte de la naturaleza, entonces tiene ese color, por así decirlo. Pero la mayoría de objetos, cuando
tal y como lo absorbemos con el ojo humano, no con otros animales, no, pero el ojo humano, digamos que la luz refleja, o sea, en la oscuridad no hay color, ¿no? Eso lo tenemos muy claro todo. Entonces, cuando hay luz es porque la luz, que tiene toda la gama de arco iris, de colores del arco iris, ¿no? Refleja en el objeto, entonces la vibración que tiene el objeto está emitiendo ese color. Ese color que se está emitiendo es el color que el objeto no tiene, es el que le falta al color, o sea, al objeto. Y es muy curioso esto, ¿no? Porque es como, pues, yo qué sé, el vino es como así rojo, burdeos, suculento. Bueno, ahí se ve un poco más negro, ¿no? Pero bueno. Pero es curioso porque es que ese color lo tiene todos los colores. Digamos, como todos los colores del arcoíris lo tienen menos ese. Menos ese. Y es muy curioso esto ya. Y es verdad que a la hora de la expresión hay gente que funciona con esa vibración del color, porque para ellos el color dice más tal vez que una forma. A la hora de usar la mano, Sí. por así decirlo. O más no, tampoco voy a decir más, ¿no? Pero como que les atrae mucho más el expresar con el color, ¿no? Es como el rojo, ¿no? El rojo es, o sea, hay colores que son como muy significativos, ¿no? Y bueno, y todos lo sabemos. El verde la paz, el azul la calma, el rojo es como, de hecho el rojo lo usamos como alerta. Peligro, sí. Que para mí no lo es en realidad, ¿eh? Pero tuve que quitarme ese juicio para poder pintar en rojo. También es eso, que tenemos muchos juicios Sí. con eso. Además, nosotras de la generación que venimos, de pequeñitas, era como rosa de niña, azul de niño. Y hemos tenido que lidiar con eso también. Sí. Morado de niña nada más. Y ahora, bueno, ahora va cambiando. Ahora Por va suerte va cambiando la cosa. Ahora ya que Y no nos apropiamos de los colores. como géneros no. Como menos mal. Bueno, dicen que era al revés, el azul era de niña y el rosa, no me acuerdo por qué, pero sí. ¿En serio? Sí, en los inicios de la ropa de niño y niña. Y mira, y se ha dado la vuelta a Y lo se ha largo de dado la la vuelta. historia. Sí, sí. Qué curioso. Bueno, es verdad que por ejemplo el rosa no era muy de rosa de niña. Luego Yo ya, tampoco. luego ya sí, no sé por qué, pero luego era como, ay, rosa niña, ay. Sigo sin serlo. Ay, yo de vez en cuando alguna pero ya no tengo ese rechazo, a eso me Sí. refiero, ya no le tengo ahí como el rechazo al color. Pero sí. Sí, pero conozco un montón de gente que tiene ese rechazo al color rosa, quizás por esa connotación, de esa lucha del convencionalismo de cómo tiene que ser una niña, una mujer. Y es como, no, pues no me voy a vestir de rosa, ¿sabes? Rosa pálido, que es más dulce Sí, todo. es como, No. no, me voy a poner un rojo. Claro, sí, es lo que pasa con los colores, en verdad, que ahí tenemos mucho juicio. Pero igual también es verdad que a medida que eso, ¿no? Que, como decía un poco antes, cuando vamos creciendo y nos van enseñando en el colegio, todos nos van enseñando como igual que en la vida, ¿no? Nos enseñan formas de hacer cosas y seguro que a ti te ha pasado de hacer algo de una manera y cuando llegas a un sitio la gente lo hace de otra y dices, ah, mira, se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí. Y hay gente que dice, ah, mira, se puede hacer de otra manera. Y hay gente que dice, no, no, es que esta es mi manera y la tuya no está bien, ¿no? O sea, el arte y la creatividad lo que invita es como a soltar todas esas formas, ¿no? Sí. Soltar todos esos patrones que mediante vamos creciendo, nos vamos adquiriendo y vamos formándonos lo que se dice una personalidad, cuando yo creo que nadie tiene personalidad propia, todo es adquirido al final y moldeado dependiendo de las situaciones que te has encontrado en la vida, sobre todo si te has tenido que proteger ¿no? Por ejemplo, con la pintura, yo me acuerdo de una chica que me dijo un día, es que no, que me has dicho de pintar y hice ahí como muy, o sea, muy flojito todo, ahí como una casita y un árbol y es como, no, es que a mí de pequeña no me dejaban pintar porque tenía que hacer otras cosas. Entonces, claro, ahí o sea, lo tenía tan arraigado Claro. que se le reflejaba en eso, en un taller de arte terapia, era como, no puedo hacerlo, o sea, no puedes pintar, era como, ¿cómo? Y hay mucha gente que le pasa. Sí. Porque, o por eso, no pinta lo que quieras y la gente se queda ahí como no sé qué pintar, es como no lo pienses, no tienes que pensar, o sea, y claro, nos han enseñado tanto, pero esto es un reflejo de todo al final, ¿no? El no saber, el no poder, el no tengo conocimiento, el yo no sé pintar una manzana sombreada y es como, pues no pintes una manzana sombreada, pinta otra cosa, no pienses, ¿no? Cuando lo pintes, pero que tenemos todas esas formas y para mí el arte y la creatividad es lo que saca un poco esos patrones del inconsciente que hemos ido adquiriendo durante toda la vida y nos van definiendo,
pero a la vez que nos van definiendo también nos van como un poco, esa definición nos está limitando. Sí, de hecho me viene a la cabeza que creo que un prejuicio que no sé si será mío o le pasará a más gente, pero como que la parte artística tiene que ser algo bello, algo bonito que compartir como con las emociones, ¿no? Como que está bien visto todas las emociones agradables, pero las desagradables se ocultan. Y el arte igual, todo lo que provoca una emoción desagradable cuando lo ves, también como que También se tapa. De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el baile buto, Mm, que viene qué de, bueno, ¿eh? para quien no lo sepa, es un baile japonés que nace en la posguerra. Y lo que representaba era como toda esa miseria humana. Y yo cuando veo el baile buto, mm, o sea, en esa representación, ¿no? De la parte fea del ser humano, a mí me desagrada bastante cuando lo veo, pero es que es realmente lo que quiere, Claro, es su objetivo. exacto, o sea, es lo que ellos quieren expresar y al Claro. final lo están consiguiendo. Y es verdad que lo rechazamos muchas veces porque no queremos mirarlo, ¿no? Pero a mí me encanta, o sea, a mí es una cosa que me encanta porque me transmite tantas cosas, o sea, tantos sentimientos, lo he visto poco, ¿eh? Pero cuando lo he visto es como, wow, Wow. qué potencia tiene, ¿no? Y es verdad que hay que equilibrar, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a meter en un arte ahí muy dramático, o sea, hay que ir equilibrando. De hecho, en tema de lo que es pintura, en el barroco y todo eso había como mucha representación de todo ese dramatismo, ¿no? De asesinatos, de pues Goya, o sea que hay muchos artistas que es muy oscuro todo, ¿no? Como muy detallado, muy perfección, mucha técnica, pero wow, tú lo miras y yo lo miro y a mí me pasa como a ti con el buto, ¿no? Es como, pues no me gusta nada, ¿no? Pero te quedas ahí más que mirando y observando las formas y observando la técnica, si tú estás sintiendo esa imagen, es como, wow, o sea, qué sentimiento tan profundo, ¿no? Y es verdad que ha ido cambiando. O sea, en los años 20 si no me equivoco, hubo un boom de lo que es apareció el arte abstracto también, que ahí es cuando ya los artistas, o sea, tú pintabas algo abstracto y claro, no eras un artista. Tú eras un niño loco que pintabas algo loco, o sea, O sea, no, un miro o algo así era claro, como, era ya. algo como, no, tú qué pintas, ¿no? No sabes pintar, porque claro, era todo muy definido, muy de la expresión, mucho bodegón, muy el realismo, Sí. sobre todo realismo, ¿no? La gente yo creo que era una necesidad humana de pintar lo que alrededor pasaba y era pues realismo, ¿no? Intentaba hacer ese realismo. Y luego ya a partir de esa época, la gente que fue pues, la Segunda Guerra Mundial, al final fue que apareció el psicoanálisis, ¿no? Que aparecieron, o sea, fue un momento, yo creo que los planetas se Clac, alinearon clac, ahí clac. como para hacer un clac, ¿no? Y entonces apareció pues eso, el surrealismo, el arte abstracto, y así como en la danza también, ¿no? Algo como muy definido, pues era como algo, ¿no? Algo que rompe los esquemas de la mente, pero rompe los pensamientos de la mente, o sea, los juicios o las definiciones de la mente, los patrones, los rompe de tal manera que la gente era como, ¿qué es esto, no? Uy, pero me gusta. Lo que me está transmitiendo es como, uy, me gusta, ya no es tan oscuro, ¿no? No es tan representativo, no es tan... O sea, estoy viendo una copa aquí, la dibujo y es como, vamos a hacer otra cosa, ¿no? También yo creo que queda un poco aburrido Y ya. sí, tiro el vino, ¡pum! Venga, claro, claro. Ahí volvió como un poco la creatividad y la expresión del humano Sí. más inconsciente y también para mí es como una representación de la historia de que miramos hacia otro lado, ¿no? También, o sea, por eso digo equilibrar al final, ¿no? Sí, de hecho, qué curioso que el paralelismo que haces a nivel histórico en la historia de la psicología también y con el arte. O sea, realmente en ese momento se empezó a permitir esa parte emocional, se le empezó a mirar A mirar. y de repente el arte empieza a tomar otras formas diferentes. Tal cual, ¿no? Como... Sí, Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que va todo de la mano al final. Que hablábamos un poco de la evolución, ¿no? De la manera de expresarnos y es verdad que antes no se contemplaba, ¿no? En la parte, no sé, la psicología muy bien, ¿no? Pero, sé un poquito, pero claro, no se contemplaba a lo mejor, de hecho no se contemplaba mucho la parte psicológica, quiero decir, no. no era, o sea, no era algo de ir, o sea, de hecho todavía no vamos a un psicólogo, o sea, no es una cosa que lo tengamos ahí como muy presente, ¿no? El cuidado de la salud mental. Y al final es un poco lo que hace todo, ¿no? Y es verdad que yo creo que hubo ese cambio
porque yo para mí, es mi opinión propia, no lo saco de ningún lado, es como apareció una conciencia de uno mismo. Al aparecer la conciencia de uno mismo es también como subdividir, una cosa es la mente y otra cosa es mi yo, ¿no? Una cosa es la creatividad y otra cosa es mi yo. Y una cosa son mis emociones, son mis sentimientos y otra cosa es mi yo. Entonces, no todo el mundo, o sea, yo creo que fue un inicio ahí. También aparecieron las drogas psicodélicas, todo hay que decirlo. Ah, bueno, eso también. También, bueno, fue todo a la vez, o sea, tampoco, no hay una cosa sin otra, ¿no? Al final. Y porque si una droga psicodélica o te sientas muy bien o te vuelves loco, o sea, que decir, a la gente le sentó, no a todo el mundo, pero le sentaba bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es eso, ¿no? Es un poco el tomar conciencia de uno mismo y el decir, o sea, antes la gente a nivel un poco psicología yo creo que era como esto es lo que yo soy, esto es lo que yo siento y esto es lo que yo hago. Porque esto es lo que yo he visto hacer durante años a mis padres y esto es lo que hay que hacer. Trabajar, por ejemplo, ¿no? Y porque si no, no comemos, porque si no, no, como ese miedo. Yo creo que es verdad que yo creo que en la historia del ser humano hemos vivido mucho miedo, una supervivencia en la que no era libre ya. Porque cuando es libre era cuando podías cazar, cuando podías recolectar bayas, cuando éramos nómadas algunos que viajabas y aquí no hay un hogar para mí, pues me voy, me monto la casa en otro sitio. Y ahí claro, la creatividad para mí estaba en auge, en modo supervivencia, sí, pero estaba, ¿no? Luego hemos ido creciendo a lo largo de la historia, evolucionando y hemos intentado apartar todo lo que nos podía acechar. ¿No? Hago una casa con una valla, dentro de la casa me monto mis plantas porque así no tengo que ir a recolectar, me hago mi huerto, así tengo de todo, luego hago invernaderos, luego hago casas más grandes, luego nos apiñamos todos porque así los unos en los otros nos podemos ayudar. Luego, ¿qué pasa con todo eso? Que se crean conflictos sociales, ¿no? Conflictos de uno está aquí arriba, el otro está aquí abajo, uno tiene la casa más grande, el otro más pobre, y ahí sigue habiendo un desequilibrio. Y ahí yo creo que ahí es cuando se perdió esa parte de la creatividad lo que hablábamos un poco antes, de la supervivencia, ¿no? Y entonces ya era como, el ser humano está claro que aprendemos, los niños sobre todo, ¿no? Se ve muy claro ahí cómo aprenden de lo que es el comportamiento de los demás. Y entonces, pues imagínate, si nos encerramos todos, pues ahí comportamiento de los demás, pero una vez que has aprendido un comportamiento, el otro lo puedes criticar y lo puedes echar a un lado y es como eso no, porque a mí me tiene que servir el mío, tengo que coger el mío y este es el que a mí me sirve, porque no tengo tiempo para probar otros, ¿no? Por ejemplo. O sea, y eso, claro, nos encierra mucho es para mí el ser humano, ¿no? El ser humano es pues un poco como puse el otro día en Instagram, ¿no? Que es como un poco ese cambio constante, ese movimiento constante. Nuestro corazón no para de latir, nosotros no pensamos si estamos respirando, no pensamos si nuestro sistema digestivo ya está funcionando y de repente tengo que ir al baño y tengo pipí y eso parece que lo tengamos como... En los niños no, en los niños es como me meo, pues venga acá a cambiarlo, no sé qué, o sea, como... Pero nosotros los mayores como que nos hacemos como que eso es como algo secundario, ¿no? Es como... Y para mí es como lo primero, ¿no? Es como... No sé, es como Sí. ser consciente en un momento, en un ratito del día, es como, es que a ver, mi corazón como late, no, si lo puedo escuchar, a ver cómo funciona, cómo está mi respiración. Uy, pues igual hay que cambiarla un poco, ¿no? Y centrarte un poco en lo que es tu yo y en esas subdivisiones, porque al final estamos divididos, pero sobre todo es como ser consciente de cómo estamos conectados con todo, ¿no? Y es verdad que la creatividad sale como desde dentro, desde los primeros chakras, por así decirlo, y tenemos unas manos y tenemos una expresión, lo que hablábamos, ¿no? También antes, como una expresión de la cara, unos ojos, unas miradas, una manera de hablar, una manera de enfocar hacia afuera lo que tú estás, o sea, de emitir hacia afuera lo que tú quieres expresar, ¿no? Y bueno, y es verdad que eso sí que está ahora, pero yo creo que está todavía un poco ahí como poco consciente, ¿no? Sí, de hecho es como que hemos dado un poco la vuelta a la pirámide de Maslow. Es como esas necesidades básicas que estaban en la base se han quedado olvidadas. Porque, por ejemplo, yo pienso en trabajos en los que he estado que se iba al baño cuando era la hora de ir al baño. Y yo Sí, recuerdo no podías momentos ir al baño. de estar aguantándome
O según las necesidades del servicio, yo acoplarme al trabajo y no a mi persona. Y era como, a ver, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a hacer un buen trabajo? Si me estoy meando desde hace media hora, ¿cómo voy a estar haciendo un buen trabajo? Claro. Y luego las repercusiones que puede tener eso. A nivel También, físico, a claro. nivel fisiológico. O sea, la vejiga me está mandando una señal, no le hago ni puñetero caso, sigo a lo mío. Pues vaya un momento que eso se estropee de alguna manera Claro. y empiece a hacer algún mal funcionamiento. Igual lo que dices de la respiración, o sea, es que necesito respirar para vivir y no pensamos en respirar, no vamos a esa parte. No, claro, no tomamos, no damos la atención Sí. a cómo estamos respirando, por ejemplo. Sí. Y esto un amigo mío, Jesús, que está haciendo las respiraciones ahora por ahí, es como a mí me lo dejó como muy claro y es verdad, o sea, el tema de la respiración, bueno, yo no te digo tampoco que seas ahí, te pongas ahí como todo el rato, ¿no? Pero es verdad que, o por ejemplo, es como el mear, ¿vale? No me dejan ir al lavabo, ¿no? Y me estoy meando. Y me estoy meando, pero es que me estoy meando. O sea, vale, te estás tu cerebro dice, vale, me estoy meando, no tienes que aguantar, vale, me estoy meando, no tienes que aguantar. Tu parte inconsciente, que hay gente que la tiene más consciente, o sea, yo te preguntaría, ¿cómo te estás sintiendo? O sea, porque es muy, o sea, puede ser como mucho más claro que no todo lo mental o todo la resistencia que estás poniendo, ¿no? Para no ir al lavabo. Entonces, como pues al final, por ejemplo, para mí el no poder mear me pone nerviosa, no puedo estar tan atenta a lo que estoy haciendo, tengo que parar. O sea, es curioso, ¿no? Porque las necesidades básicas fisiológicas, pum, te hacen parar un momento y decir, aguanta, 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 ¿no? Y es como, wow, ¿no? Es como, Sí. ¿cómo me siento? Pues me siento frustrada al final, de alguna manera, ¿no? Y solo con ir al lavabo y mear lo solucionas todo. Ya está, ya ¿no? está. O sea, es muy fuerte. Y la parte creativa. O sea, Y y la en ese parte momento, creativa. olvídate, no hay parte creativa. Exacto. Es, mi foco está en ir al baño, ya está. Ya está. Es mi único Sí, interés. sí. Sí, eso en los abuelos es algo, para mí es como, parece o sea, parece, pues eso, ¿no? Que no somos conscientes de estas necesidades fisiológicas, sobre todo si tenemos hambre, sí, ¿no? Es como hambre, vamos a comer. Pero, por ejemplo, el defecar, vamos a decirlo así finamente, ¿no? El cagar, básicamente. Y, hostia, yo me acuerdo en el trabajo, que llegamos, era de noche ya, y o sea, llamamos a la ambulancia, al hospital, porque había una señora que tenía como una taquicardia y mucha angustia y pensábamos ya que le estaba dando, la enfermera pensó que le estaba dando un ataque al corazón. Entonces vinieron, ¿no? Los ATs, o sea, vinieron todos ahí, 3, 4 personas con todos el desfibrilador, todo ahí como ya preparado. Y cuando la miraron bien nos dijeron, no sé para qué nos habéis llamado. Y fue como, ¿qué? No, lo único que tiene es, ¿cómo se dice? Que ahora no me sale la Ansiedad. palabra. No, ay, Taquicardia. cuando no haces caca, cuando vas estreñido. Lo único que le pasa es que está estreñida esta No. señora, sí. Claro, estaba todo su sistema digestivo lleno, presionando. Yo no sé si ya a mí me pasa, ¿eh? O sea, Sí, que te yo sientes sobre todo llena cuando y- pasa el intestino grueso que está arriba, digamos, detrás del estómago, y es como, ay, como tienes como una especie de angustia, incluso fatiga, porque claro, tu cuerpo lleva ahí un desgaste energético para poder hacer o que no hace, entonces absorbe mucho los líquidos, cuando tú no haces caca absorbes más líquidos, o sea, y esos líquidos están tienen que limpiar, ¿no? Es como tienes que limpiar, pero esos líquidos están más contaminados, por así decirlo. Pasa la sangre mucho más, ¿cómo se llama ahora? No me salen las palabras. Em, ah, Desechos, ¿no? En realidad como desechos químicos y los estás absorbiendo. Entonces al final eso es, o sea, yo lo noto muchísimo. O sea, yo fue gracias a esta mujer y de repente es como es que si no cago en el momento, puedo aguantar, evidentemente, ¿no? Lo puedo aguantar. Pero hay un cambio en mí, ¿sabes? Sí. Hay un cambio de que no estoy fluida, lo que decíamos antes, la creatividad no, la mente no funciona igual, te sientes más turbia en la cabeza, no ves las cosas con tanta claridad. Y todo es por cagar. Tú vas a cagar y es como que liberación, ahora sí. ¿No? Es como ahora ya estoy preparada para el mundo Ya, otra he vez. liberado mi mente, mi cuerpo. Claro, eso, toxinas, ¿no? Al final son Sí. toxinas. Sí, sí. Y pasa, y es una tontería, pero fíjate, esta señora como no, pues un ataque al corazón, no era un ataque al corazón, no, es que Guau. tiene que descargar. Pobrecito. ¿Cuántas emociones hay así que no le prestamos atención a nuestra parte fisiológica y que ocurren? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues son -10.
¿Tenéis alguna pregunta, algo que queráis decirle a Esther que nos pueda contestar en este momento? Oye, si habéis hecho dibujitos mientras estábamos compartiendo, por favor, pasarlos. Pasarlos, Que queremos se verlos. vean, sí, en las historias y etiquetáis a Esther, Sí. Ser Naturart. ¿Naturart? Naturart. De todas formas está por ahí enlazada en los vídeos y todo. Y podéis poner una referencia también de lo que... de cuando habéis visto el dibujo, que os ha significado para vosotras o vosotras. Estaría guay. Esas son menos días ya, muy bien. Y ya que estoy haciendo referencias a todo esto, Esther lo que nos quería regalar era una muestra de lo que hace. Entonces, con las personas que os pongáis en contacto con ella, va a hacer un Zoom. Entonces eso igual, la escribís a ella por privado y así concretáis un día, una hora para hacer un Zoom y ver directamente lo que hace Esther, ponerlo a prueba. Y este es un regalito, simplemente por estar aquí, por estar viendo esto, escríbela. Haremos un taller además como exclusivo solo para los que estáis viendo esto, solo para vosotros. Haremos un tallercito ahí de dibujito, de pintura. Un jueves no, ¿vale? Que me viene mal otro día. Jueves no. Vale. Y así puedo sumarme ahí. Venga, un vale. poquito. Hecho. Y bueno, ahora te dejo este espacio. Si quieres contar un poquito qué haces, dónde te pueden encontrar, en qué momento te encuentras ahora a nivel artístico. Pues yo a nivel artístico ahora mismo estoy ahí un poco frenada por los cambios. Yo creo que han habido muchos cambios. Frenada me refiero, o sea, no, yo dibujo igual, pero frenada a nivel de tallercitos, ¿no? Es verdad que no he estado sintiendo mucho hacer los talleres para afuera, pero sí, me podéis encontrar en Instagram, Ser Naturart, y bueno, página web todavía no la he acabado, pero entonces estoy ahora planteando sacar como este lado de hacer zooms, de hacerlos un poco online y luego hacerlos también en presencia, que para mí la presencia es como muy importante porque ahora que ya viene el calor ya me voy a animar de hacerlos en la naturaleza. Y entonces yo trabajo con arteterapia, que en verdad es como, para mí es como una meditación con arte, y sobre todo en la naturaleza, y vamos a trabajar este lado de regresar al ser natural, a nuestra esencia, a descubrir, o al menos a lo mejor no llegamos a descubrirla porque hay veces que está ahí como muy profunda, pero intentar quitar como capas y empezar a reconocerte en cosas que no esperabas a lo mejor reconocerte a través del arte o de la pintura, en este caso, de los dibujos. Y no sé, y ya está, ¿no? Me encanta. Bueno, y además yo estoy aquí, así que me voy a apuntar a todo. De hecho, estaba pensando en el espacio de Reca. Ya hablaremos, amiga. Pues gracias a todas las personitas que estáis aquí, que habéis compartido este ratito. Gracias a ti, Esther, por compartirnos todo esto, por abrirnos este mundo. A ti por dejarme. Me da mucha vergüenza, pero lo he superado. Bueno, y más Zoom, ¿qué harás a partir de ahora? Ya me has abierto la veda, me voy a animar ahí. Claro, gracias a ti. Ay. Bonita. Gracias. Pues amores, amoras, nos seguimos viendo todos los jueves y bueno, si queréis localizar a Esther, la tenéis por aquí enlazada, la pincháis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao.